Joder, qué difícil es evitar spoilers una vez que pasan 1 o 2 días con este tipo de series y que por alguna razón no pudiste ver el episodio en el mismo día en que salió. Sabíamos que esto podía pasar. Yo la verdad que estoy un poquito decepcionado en el tema. A ver, no sé lo que va a pasar, solamente vi comentarios, no imágenes del episodio, pero me imagino que es lo que pasó. Yo que ya jugué el juego 20 veces, así que vamos a revivir seguramente ese momento el día de hoy. Y aparte, hay que decir que el tema de lo decepcionado que estoy es porque había muchos comentarios de Neil Druckmann y de insiders de la serie que decían que iba a ser totalmente diferente o que sí realmente iba a cambiar mucho conforme una parte especial de la parte 2 que es el segundo juego, ¿no? De The Last of Us. Y desde el primer episodio, con la reacción que ya la tuvimos aquí la semana pasada, creo que me di cuenta de que realmente no iba a ser tan así. Cambios increíbles, masivos y radicales, creo que no vamos a tener. Y va a ser muy parecido a lo que vimos en cuanto a la narrativa del juego, es respetar absolutamente todo lo que es el juego como tal, y ir episodio por episodio con las secuencias como van en el juego, en orden. Eso yo pensé que sí lo íbamos a cambiar un poquito porque es una serie diferente y está aportando. Pero no, creo que esto es más de aportar y expandir las emociones y sentimientos de cada personaje como lo creo que va a pasar con Abby el día de hoy. Así que vamos para allá. Vamos para allá, se llama A través del Valle o Through the Valley, que creo, uy, empezamos con intro, no empezamos con absolutamente nada antes del intro, eso me sorprende bastante. Creo que es una canción bastante bonita que hay en el juego. Ok, esto creo que iría perfecto, justo por eso decía, por eso me sorprendió que no había nada antes del intro. Estas escenas flashbacks creo que están perfectas antes del intro. Ay, sí, ya misma. Vale, lo que decíamos, ¿no? Esto va a explicar, iba a ser una expansión increíble a los sentimientos de Abby y cómo se sentía ella como tal. No quiere darse cuenta de la realidad, ¿no? Es la etapa de la negación, así se ve la etapa de la negación. Por cierto, también una de las frases que leí, y bastantes, es de que este es uno de los mejores episodios en toda la historia de las series en general. En toda la historia de series. Eso es bastante tocho, ¿eh? Así que no espero menos. Vale. Escena calcada al juego. Fuck. It did not look like that in the dark. Like a tent colony or something. Oh, we knew they had lights. Lo comparaba en la anterior overlapping routes. reacción con Alexandria, pero creo que es más fuerte. I do have Todo por complacer a Abby, ¿no? Owen. Owen es el más... me parece increíble cómo tienen tanta suerte estos tipos que solamente son 5 contra todo Jackson. Y justamente, por lo que va a pasar me imagino, se encuentran con el tipo al que quieren buscar y matar justamente. Esa parte del juego me gusta muchísimo también. Pongo que es Manny, Owen, Mel y la otra se me escapa. ¿Sabes qué? Fuera de Abby, que Caitlin Dever es un... se me hace impresionante. A los otros personajes los siento medio genéricos, Hey. Pero vamos a darles tiempo. Wow, you look... No, it's 7:30, but we've been broken up 1 week and you made a move on her? I didn't make Seriously? Jesse me cae muy bien. It's kind of fucked up you did that, though. Se van a venir los infectados. Mamma mía, eso es lo que se ve en el tráiler. Now everybody's spooked out of their minds. It wasn't a ghost story. You know what? No offense, man. I'm gonna do my patrol with Joel. Yes, offense, because Ojalá las paces, a eso le llama hacer las paces, Ellie. I don't think I can ever forgive you for that. A ver, es My shit una with Joel is complicated. es I know una that. conversación que From no the se vio, outside, Probably looks You already went out. What? No, Who's who? ya se Tina. fue. No, lo que Neither am hubiera I, but cambiado Maria wants to talk eso. Mira, podrían haberlo hecho igual, pero que ellos dos tuvieran su última patrulla juntos podría haber cambiado las cosas, Follow the plan. We go to the forest. To the forest. Wow, qué bonito ver esto, Esto no lo vemos en el juego y es como funciona Jackson como tal. God forbid. Y viendo a Tommy como un gran líder. Expansión, más lore. Bueno, aquí vamos a disculparnos. Well, be safe out there. Oye, sí es cierto, esta actitud de Ellie como que va mucho acorde con el cast. Ya dije que Bella Ramsey es extraordinaria proyectando las emociones de Ellie, pero hemos visto muchísimo esa misma reacción, en lo que ha visto, reconocido, digamos, Ellie
en toda la parte de la primera temporada y en esta. Cuando siento que hay un cambio realmente desde el principio del segundo juego, y eso pues cuidado con eso, porque sí es cierto que entonces se siente bastante raro. Yo también leí comentarios de cómo Abby proyecta y va a proyectar en esta temporada justamente lo que fue Joel en la primera, poniendo en riesgo a todos sus demás compañeros. Ella ya sabe cómo es físicamente Joel. Es que ves las expresiones de Caitlyn Dever como Abby, y luego ves las expresiones de Ellie que se me está quedando atrás, más que nada por el cambio que les digo, de que en el juego ya tiene 20. Muy Game of Thrones de su parte esto, ¿no? en la nieve, ¿no? Interesante cambio esto, ¿eh? Esto debería de haber sido Ellie y Dina juntas, explorando. Me gusta porque aprovechas bastante a desarrollar lo que quiere hacer esta serie, te digo, a desarrollar a Jessie también, para en un futuro que seguramente también va a ser importante, y desarrollar a Dina, que seguramente lo vamos a ver más con la relación que tiene con Joel, ¿no? Vaya referencias, maldita sea. Ok, esta parte con Abby está muy interesante también al principio del juego. Bueno, pero sí, se embarca en esta aventura sola y luego la persigue la horda de infectados, misma horda que supongo que va a llegar a Jackson. Y Joel va a salvar a su verduga. Ahí está la horda. Creo que solamente necesitas pisarlos o levantarlos para que se despierten todos, porque son una mente colmena, lo dijimos en el episodio anterior, porque se comunican por debajo del piso. Son capaces de comunicarse como tal. Se despierta uno, se despiertan todos. Mira, queríamos infectados para la temporada 2. Toma tus infectados. Qué miedo estar en una situación así. Joder, y todo por la venganza. Los infectados de aquí corren bastante rápido, Pues para aplastar la reja también. Para los claustrofóbicos. ¡Auch! Increíble cómo aguanta, Le va a ayudar. Va a llegar Joel, el héroe. Can you run? Run! That way! ¿Cómo que no le quitaron el gorro? ¡Qué decepción! Ustedes en esa situación, si ven... Joder. Qué bien hecho está todo, Ya me centré demasiado en el episodio porque sí es cierto, está muy bueno. Vale, no les terminé de preguntar. Si estuvieran en la misma situación de Abby, que ya vieron que le salvó la vida a Joel, si no fuera por Joel, los hubieran muerto, ¿seguirían con su plan? ¿Seguirían con su venganza? ¿O lo perdonarían la vida? Y ahí el dilema. Se los tiro. Uy, la tubería. Ay, los hongos. Oh, ya les avisaron. Va a ir toda la horda Jackson. Bueno, aquí se acabaron las bromas, se acabó absolutamente todo. Creo que Bella tiene que cambiar el chip aquí. Bella. Ellie. Van para Jackson. Ay, que van para Jackson. Es que lo que sería un plot twist tremendo es que hubieran llevado a Abby aquí a Jackson. A ver cómo los detienen. Es que son muchísimos, Yo vi en el tráiler un lanzallamas, ¿no? Estos no son zombies lentos como de Walking Dead. Me encanta porque muestran cómo no son soldados, sino que realmente tienen miedo. Las expresiones de cada uno de los que tienen que proteger al pueblo, ¿no? Los van a quemar, ¿no? Vale, les van a echar gasolina para disparar y ahorrar recursos. ¿Cómo eso no destruye también la madera? Está muy bien reforzada, supongo, la frontera esta que tiene. Y siguen llegando. Ay, no, que se viene. Que se viene. Oye, pues este episodio 2 llegó sobrecargado. Se escucha un gordinflón. Si es con un lanzallamas, Encima en el peor clima, maldita sea. No puede ser. ¿Cómo saben que hay gente ahí? No puede ser, llegaron a las azoteas ya. What the fuck. Qué bueno que aquí el gordinflón no lanza esporas. Madre mía, Tommy en plan protagonista. El sonido que hace, maldita sea. Estoy preocupado por el pueblo de Jackson, por los personajes. Episodiaco, Vaya episodio. Ay, uno contra el Bloater, Uno contra el gordinflón. De hecho, esto es en el juego, la mejor forma de matarlos es con lanzallamas. Así que tienes las de ganar. Se le va a acabar, pero lo matan. Se le acaba, pero lo matan. Se cae. Sabía. ¡Vamos! El lanzallamas siempre funcionando. Siempre spameaba lanzallamas contra los bloaters también. ¡Maldita sea!
De Last of Us lo que más me gusta son las armas que puedes utilizar. Parece increíble cómo hicieron lo de desviar la horda hacia Jackson para hacer esta increíble escena. Porque aquí se supone que también lo deberían de estar siguiendo. Pero se fueron todos a Jackson. No quiero ni recrearlo. No quiero ni recrearlo, por favor. Joder. Let's keep your coat on, alright? Oh, el logo de los lobos, Buena referencia ahí. Sorry, I'm Abby. This is Nora, Manny, Owen, and Mel. Jackson, come in. Tommy, come in. Do you copy? It's Joel. Jackson, do you copy? Does anyone copy? Any patrols? Anyone? Tommy, you can hear me. Joel. Aquí el dilema, ¿no? Increíble como It's for the best. Joel cayó en esto, ¿sabes? Do it. Siendo tan inteligente como siempre lo ha sido. What do we look like? Military. Fireflies. Aaron? There are no more fireflies. No puede ser. Va a dar discurso como Negan en ese momento. Caray, tan rápido es tan efectivo. Necesito una de esas para dormir, Actually are. Pretty handsome. Congrats on that. If you do, I'll let her live. Wait, Abby. Shut up! No, pues entonces no tenía salvación aquí, Joel. I saved your life. What life? Cuenta Joel que los demás no son así. Do you know how many you killed that day? Did you count as you went, or... I guess maybe it just didn't matter. You remember that one. An unarmed doctor was my dad. He just walked right past his body and out the door. I was 19. No sabía la edad de Abby. 24. I've been in a militia for 5 years now. Seattle. I'd warn you not to go there, but little chance of that. But I am going to kill you. Increíble cómo es la atmósfera en la construcción, es igualito. No puede ser el palo de golf. Es igualito a como cuando Negan hizo eso, pero más emocional, ¿no? Evidentemente, porque este capítulo es it's funny. el mejor del mejor. I have waited No, so just shut the fuck up and do it already. stupid. Old man, you don't get to rush this. Gritos de Pascal, Wow. Que no sé cómo él lidió con la cabaña, ¿no? Casualmente. ¡A golpes! ¡A golpes! Sí, aquí en el juego, tú controlando a Abby intentas llegar lo más rápido posible, amigo, pero... es demasiado tarde. Joel, get up! Joel, fucking get up! Todavía estaba vivo esto. Tenía mis dudas en el juego real porque no sabía discernir si todavía escuchó al final a Ellie o no. You're gonna die! You're all gonna fucking die! Aquí también, cambiando la perspectiva de Abby, es increíble que hayan dejado viva a Ellie. O sea, siendo un grupo inteligente, siendo un grupo... Y no sé para qué. Obviamente esto va a tener consecuencias, no nada más por Ellie, sino que Ellie puede avisar a Jackson y los pueden emboscar en cualquier momento, ¿sabes? Oh, aquí está la canción. Y esa voz es la de Ellie original en el juego, Ashley Johnson. Canción, escuchar esta voz nuevamente, lo nostálgico que me puse es impresionante, ¿eh? Y se acabó, ¿no? Siempre es increíblemente duro volver a vivirlo, ¿eh? Es impresionante, qué capitulazo. Fíjate que había escuchado, me había asustado un poco, porque también, no spoiler,
pero algunos de los comentarios que vi en X fue de que hicieron este momento un poquito más soft, más suave que en el juego original. Creo que, bueno, al menos para mí, que ya lo he vivido bastantes veces, me hizo sentir lo mismo que cuando sentí en el juego. Entonces, esto se debe obviamente a que tanto queremos, gracias también a la actuación de Pedro Pascal y todo lo que nos dio Joel. Más todavía lo que, con el contexto que nos habían puesto en el primer episodio, lo dijimos en la reacción anterior, que estaban poniéndole momentos a Joel con los que podríamos empatizar más con él todavía, para que fuera más fuerte el golpe todavía, ¿no? ¡Wow! Quiero saber de verdad la opinión de gente que no jugó el juego y que vio esto por primera vez. Digamos, es muy difícil que haya habido gente que no se haya spoileado y que tampoco, o sea, sin jugar el juego, que no haya sabido qué iba a pasar aquí, pero gente, digamos, que no sabía absolutamente nada del juego y nunca vio ni se spoileó nada de lo que iba a pasar aquí. ¿Cómo habrá sido esa reacción 100% genuina, natural con ellos de parte de la serie? Esa es la única manera de comparar de alguien que lo haya visto desde esa perspectiva con alguien que jugó el juego y que ya sabía, ¿no? Que yo ya lo vi 20 veces, caray, amigos, y me sigue pegando igual. Es que es impresionante, de verdad. Wow, The Last of Us, vamos muy bien. Yo diría que más que bien.